Hola chavos y chavas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a ver un tema interesante. Todo el mundo tiene miedos. Es algo que tiene el ser humano por naturaleza para evitar el peligro. Pero, ¿qué tantas fobias y qué tan extrañas son? Eso es lo que veremos con este iceberg bastante interesante y tenebroso. Si no es molestia, cheque los icebergs anteriores de Lil Uzi Vert y la reina Isabel que están aquí en la descripción. Les iré mencionando qué fobias tengo yo, o voy descubriendo que tengo. De igual forma, comenta qué fobias descubriste que tenías y no sabías. Ahora, sin más rodeos, comencemos. La aracnofobia es un sentimiento agudo de rechazo visceral o miedo ilógico a las arañas. Esta animadversión por las arañas es, junto con el miedo a las serpientes, una de las fobias más comunes y extendidas en todo el mundo. Y banda, yo les confieso que yo poseo esta fobia, no a un nivel exagerado, pero sí me dan miedo y asco. La musofobia es la fobia a los ratones, también denominada musofobia. Se considera como una condición que puede experimentar el individuo al presenciar ratas o ratones, actuando de forma exagerada o intensa al manifestar su desagrado o terror, presentando incluso reacciones fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco. Trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. Los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las que uno puede ser juzgado, inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación, y preocupación por ofender a alguien. La herpetofobia es una subfobia de la zoofobia, que caracteriza un miedo hacia los reptiles y los anfibios. Una zoofobia aún más específica, por ejemplo, es la ofidiofobia, que es el temor a las serpientes. La tripofobia es el miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños y rectángulos muy pequeños. El término homofobia hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o contra hombres y mujeres homosexuales, aunque se suele incluir a las demás personas que integran a la diversidad sexual
como es el caso de las personas bisexuales, los transexuales y transgéneros. En estos dos últimos casos, el término indicado es transfobia. La homofobia abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia alguien por razón de su orientación sexual. La xenofobia es la fobia o rechazo al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por tipos de agresiones y, en algunos casos, desembocar en un asesinato. La mayoría de las veces la xenofobia se basa en el sentimiento exacerbado de la protección de una nación, aunque también puede ir unida al racismo o discriminación ejercida en función de la etnia. La sociofobia es un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. Los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las que uno puede ser juzgado, inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación, y preocupación por ofender a alguien. El miedo a hablar en público se conoce con el término glosofobia, que proviene del griego gloso, que significa lengua, y phobos, que es miedo. La claustrofobia es la manera de clasificar el miedo a los espacios cerrados. Se trata de un trastorno de ansiedad y se diagnostica como ansiedad de tipo fóbico. Las personas que padecen claustrofobia presentan un miedo intenso e incontrolable a los lugares cerrados, de los que creen que no van a poder salir fácilmente, como por ejemplo un ascensor, una cueva, un túnel, etc. La fobia a volar es un miedo irracional a realizar un desplazamiento mediante avión, por múltiples motivos, ya que este miedo no siempre implica el pensamiento de que el avión vaya a caer o haya un accidente mortal. Sinceramente yo poseo en menor medida esta fobia, debido a que tengo pensamientos así de vez en cuando en vuelos. La fobia o miedo a las tormentas, o también conocida como brontofobia, se basa en un miedo extremo a los ruidos, truenos o relámpagos durante las tormentas. La persona que padece siente temor y ansiedad al menor signo de tormenta. La acrofobia es un miedo que desarrolla unas respuestas emocionales cuando una persona se encuentra a cierta altura,
Se trata de una exageración del temor a las alturas, que produce un malestar psicológico o algún tipo de impedimento para hacer actividades de la vida normal. Y de igual forma, yo poseo esta fobia. Me pone bastante nervioso ver, aunque sea en videojuegos, grandes alturas. No al punto de gritar, pero sí presenta una gran incomodidad. La agorafobia es el miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que suele aparecer después de uno o más ataques de pánico. Los síntomas incluyen el miedo y la necesidad de evitar los lugares y las situaciones que pueden causar sensación de pánico, encierro, impotencia o vergüenza. La cancerfobia es el miedo irracional y sostenido a tener cáncer, a que un tumor anterior se produzca. Nos hace tener ansiedad cuando debemos hacernos pruebas médicas o nos hace buscar información de manera excesiva. La necrofobia es el temor experimentado hacia la muerte, los muertos y las cosas muertas en general, y que pueden constituir una enfermedad. Hay muchas fobias existentes, muchas un tanto absurdas para algunos y otras un lugar de pesadillas. Sigamos descubriendo más fobias en el siguiente nivel del iceberg. Comparte este video. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente nivel.